Hola, bienvenido a nuestra lectura de la Biblia. Estamos en el día número 49, de nuestra lectura de la Biblia en un año, y hoy día nos corresponde leer el libro de San Mateo y vamos a leer los capítulos 17 al 19. En el nombre del Señor Jesús te comparto mis pensamientos. Pues bueno, las cosas que a mí me llamaron la atención de esta lectura hoy día es que en el capítulo 17, vemos lo que fue conocido o conocemos como la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Y dice aquí que pues Jesús tomó a 6 días después a sus discípulos Pedro, Jacobo y Juan y se los llevó a un monte aparte, dice el versículo número 2. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Pudieron ver como ese reflejo de divinidad del Cristo. Ya no era así humano como carne y hueso que nos vemos tú y yo, sino que pudieron ver algo diferente. Y dice aquí el versículo 3, y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Vamos a leer durante nuestra lectura qué pasó con el cuerpo de Moisés y qué pasó con el cuerpo de Elías. Entonces nos vamos a poder dar cuenta por qué estas dos personas fueron las que se le aparecieron, ¿verdad? Ahí hablando a Jesús. Y luego cuando lleguemos a Apocalipsis vamos a poder hablar un poquito más de estos, así de que manténlo por ahí en el tintero. Estos dos nombres van a ser muy importantes en nuestra lectura. Así que empiezan a conversar y dice el versículo 5 que mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Qué interesante, Dios mismo una vez más, tal como cuando Jesús fue bautizado, estaba aquí hablando de este hijo amado que se complace en él, pero lo importante que aquí dice es que a él hay que oír, no hay que oír a otros hombres, no hay que oír a la Virgen, no hay que oír a los santos, no hay que oír a los ángeles, no hay que oír a la muerte, sino a Cristo, el Hijo de Dios. Es la orden de Dios Padre que a quien tú y yo debemos escuchar es a su Hijo Jesucristo. Y bueno, ya Dios les da ahí órdenes a los discípulos que no hablen de esto hasta después de su muerte. Y ellos le dicen, ¿verdad?, algo aquí interesante, que por qué los escribas dijeron que era necesario que viniera primero Elías. Y la respuesta de Jesús en el versículo 12 dice, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. ¿Quién es este Elías que ya había venido? Ya lo leímos, de hecho, fue Juan el Bautista y Jesús mismo lo dijo una vez que el Juan el Bautista fue degollado, ¿verdad? Entonces ahí fue donde Jesús habla de él y dice que no había nacido otro tan grande de mujer como este Juan, y él era ese Elías que había de venir para restaurar, dice, todas las cosas, dice en el versículo 11. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. ¿Qué era restaurar? Al pueblo de Israel, restaurar ese ciclo vicioso del que venimos hablando, y les viene a decir, la predicación de Juan el Bautista básicamente se enfocaba en el arrepentimiento. El bautismo para el arrepentimiento, que se tenían que arrepentir de sus pecados. Entonces, Dios ya no quería nada más que estuvieran haciendo sacrificios, degollando animalitos y tirándole la sangre y quemándole las partes a los animales, como vamos a leer, como lo hacían ellos, sino que lo que Dios buscaba era que se arrepintieran de todo corazón y se volvieran a Él. Entonces, era lo que venía a restaurar la manera de la adoración que Dios quería. Y bueno, de ahí me voy al versículo 15, donde dice que un hombre viene y se arrodilla delante de él y le dice, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Este hijo, como la expresión lo dice aquí, era lunático, o sea que de repente estaba de lunas, no era todo el tiempo, sino que dependiendo, creían ellos, la posición de la luna, pero vamos a ver aquí que este muchacho lo llevaron a los discípulos y dice que no le pudieron sanar, ¿verdad? Y Jesús responde en el versículo 17, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá.
¿A quién le dijo esto? A la generación perversa. Que hemos venido leyendo respecto a cuál era uno de los requisitos para los milagros de Jesús cuando la gente le pedía un milagro. Conforme a tu fe será hecha. Si tú crees, esto será hecho. Entonces, cuando le dice, y tus discípulos no le pudieron sanar. No estaba, este hombre pensaba que el problema eran los discípulos. Pero aquí Jesús, cuando está hablando de la generación, era todo ese pueblo israelita que no creían realmente a Dios, ni le creían a Él como Hijo de Dios y que había poder en Él, y mucho menos ahora pues le iban a creer a los discípulos de Jesús. Entonces, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Voy a estar con vosotros. ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¿Ya? Pero efectivamente, ¿verdad? Dice aquí que Jesús reprendió al demonio, el cual salió del muchacho y quedó sano desde aquella hora. Entonces, esta situación de este muchacho no era una enfermedad psicosomática que le llaman hoy en día, que la psicología y las pastillitas van a sanar, sino que la de este muchacho era efectivamente una posesión demoníaca. Así que estaban hablando de algo bien serio en este caso, ¿verdad? Que Cristo pues identificó inmediatamente y salió de esta persona, a pesar de pues lo que estoy viendo aquí, la poca fe en la persona que buscaba la sanidad, en este caso que era el padre, ¿no? Así que viniendo, dice, los discípulos a Jesús aparte le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Le preguntan los discípulos, y Jesús responde en el versículo 20, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. La fe, importante. También entonces, ahora podemos darnos cuenta que también en los discípulos hizo falta de fe, ¿ya? Y que los discípulos debían tener por lo menos la fe como de un granito de mostaza. Y no se trata del tamaño, sino de la potencia de la fe, porque un granito de mostaza muy chiquito, no es realmente el más chico del mundo, como dicen en alguna parte, pero en el mundo conocido en ese tiempo sí lo era para ellos, ¿no? Pero tiene el potencial de crecer y ser uno de los árboles más grandes que hay. En cuanto al tamaño que esa semillita se multiplica en su tamaño cuando llega a ser ese árbol, ¿no? Entonces, el Señor nos pide una fe que crezca, una fe que no conozca límites en Él. Y entonces dice, le dirías a este monte, pásate de aquí para allá y nada nos será imposible. ¿Y qué pueden ser esos montes, verdad? Muchas veces son esas dificultades y esos problemas que tenemos que pasar. Vamos a leer un poco en cuanto a eso de las simbologías, como usaban en ese tiempo ellos los montes en los salmos para pensar en las situaciones difíciles que había que sobrepasar. Bueno, dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces hay que orar y hay que ayunar para pedir a Dios, número uno, que aumente nuestra fe y esta crezca, pero también puede ser que se refiera, y yo no estoy aquí haciendo ningún estudio de teología, pero lo tengo que aplicar a todas las maneras que yo puedo entenderlo, este género de demonios también, ¿no? Porque tanto como dentro del mundo celestial existen jerarquías de ángeles, serafines, querubines, arcángeles. Imagino que también dentro del mundo demoníaco existen también esos tipos de rangos o géneros, y probablemente este demonio que atacaba a este lunático era un demonio poderoso que no pudieron por ende sacar los discípulos porque les faltó fe. Así que puede explicarse o pensarse de varias maneras. Y bueno, ya después Jesús vuelve a anunciar su muerte, ¿verdad? Les dice que es necesario que sea entregado en manos de hombres, que lo matarían y resucitaría al tercer día. Y los discípulos ahí se entristecieron. Normal, cuando perdemos un ser humano, pensar en que tenemos que pasar el dolor de la tristeza y que somos humanos, es lo que puedo pensar. Y bueno, de ahí me voy a un tema un tanto político, por así decirlo, del momento en que le cobran a Jesús los dracmas que acostumbraban cobrar para entrar al templo. Y dice aquí que, versículo 25, él
la respuesta de Pedro dijo que sí, y al entrar él en la casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extranjeros? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos de pagar impuestos, ¿right? Y el 27 dice, sin embargo, para no ofenderlos, ve al mar y echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo y ábrele la boca, hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. El estatero, el equivalente a 4 dracmas, y tenían que pagar 2 cada quien. Bueno, número 1, Jesús pone algo bien claro aquí. Sí se deben de cobrar tributos, sí se deben de cobrar impuestos, pero no los debe de pagar el nacional, sino el extranjero para una nación, y de eso se mantiene la nación. Hoy en día hay mucho pleito, cuando estoy haciendo este video, a nivel mundial, por el tema de que el presidente Trump quiere cobrar aranceles a los países extranjeros, a Estados Unidos, para que vengan a hacer negocio a su país, cobrarles un impuesto, un tributo. Y el mundo está de cabeza. Yo digo, pero si aquí en la Biblia dice que así debe de ser, ¿para qué? Para que ahora los hijos de la nación no pagaran sus impuestos, sino que los cobraran de los extranjeros, de los extraños, como dice aquí la respuesta de Pedro. Más sin embargo, otro ejemplo que me da Jesús, que en lugar de quejarse y de levantar revuelta, uno cumpla. Dice, sin embargo, para no ofenderles. Qué enseñanza de ponerse por amor al otro nos da esta lectura de hoy día. Y me recordó lo de la semana pasada en Romanos, que nos hablaba de que si tu hermano débil en la fe le es pecado que tú comas carne, pues no comas carne, o si le es pecado que tú bebas, no bebas, para que no se ofenda. En todo aspecto, ese es la premisa, el amor al prójimo. Así que bien, ese es como lo que me llamó la atención. Pasamos al siguiente capítulo, capítulo 18. Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? La respuesta de Jesús, y me voy a saltar hasta el 4, así que cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Ser el mayor en el reino de los cielos o para Dios no es ser el mandamás, el que tiene autoridad, el que tiene poder, sino el que más se humilla, el que es más pequeño, el que sirve a los demás. Interesante, controversial y bastante contrario a lo que el mundo nos enseña, ¿no? Y luego de ahí, bueno, habla de los tropiezos en la vida y las ocasiones de caer, y dice el versículo 7, ay del mundo por los tropiezos. Porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. O sea, es imposible que no trastabillemos, tropecemos en nuestro caminar, en la vida, en las cosas, en los proyectos. Son necesarios, nos hacen crecer, nos hacen fuertes, pero hay de aquel por el quien viene el tropiezo, el que hace como tropezar a otro hermano a propósito, a su vecino, a su prójimo, como dice la palabra. Y pues bueno, eso fue lo que me llamó la atención de esa particular segmento. Ahora sobre la parábola de la oveja perdida que Jesús hablaba, ¿no? Dice el versículo 10, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Entonces, tenemos un ángel, es verdad, tenemos un ángel cada persona, pero que nosotros no menospreciemos a nadie, porque aunque a mí a lo mejor esa persona me pudiese llegar a parecer menos, hay un ángel en el cielo de esa persona que está ahí frente al rostro de Dios, probablemente pidiendo y abogando por esa persona o sintiendo por esa persona. Dice el 11, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Cristo no vino a los sanos, sino a los enfermos. Y lo dijo cuando estaba llamando a Mateo, el que escribió este evangelio, y dijeron los dijeron los religiosos de la época que llamaba pecadores y publicanos, ¿no? Sí, le dijo el Señor, el
El sano no tiene necesidad del médico, sino el enfermo. Entonces, cuando Cristo dice que vino a salvar lo que se había perdido, vino a llamarnos a ese arrepentimiento, pero para llegar al arrepentimiento tengo que entender que estoy enferma de pecado y que necesito la sanidad en Cristo. ¿Ya? Dice el versículo 14, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Entonces, esto es lo que Dios quiere, que todos procedamos al arrepentimiento y encontremos la salvación en Cristo. Así que no menospreciemos a otra persona, sino pensemos que esa persona es alguien muy importante para Dios y que Dios desea salvarlo, que no se pierda. Bien. Ahora de ahí me voy al versículo número 19 y 20, donde nos habla sobre el perdón. Dice, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Empieza el Señor diciéndole esto porque hay que ponernos de acuerdo con las personas en esta tierra, con aquellas especialmente que entramos en desacuerdos, ¿ya? Por eso el tema es el perdonar. Ponernos de acuerdo aquí, porque donde nos ponemos de acuerdo con nuestros amigos, con nuestros hermanos, con nuestros semejantes, ahí está Dios. Ahí en medio está el Señor de esa relación. Yo sé que esto lo usamos mucho de manera congregacional cuando nos reunimos en la iglesia y decimos vamos a comenzar en el nombre del Señor Jesús, porque entendemos también que esta promesa la podemos aplicar de que Cristo va a estar en medio nuestro, en nuestras reuniones, en nuestros cultos. Pero también cuando estoy de acuerdo con alguien en esta tierra y nos congregamos, nos juntamos dos o tres personas en una sola idea, en un pensamiento, en una petición, ahí está el Señor Jesús, ¿ya? Y de ahí Pedro pregunta, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y la respuesta de Jesús, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y no es que multipliques 490, vas a decir, sino que era para ellos el número 7 y dentro de la Biblia es como el número de la perfección. 7 días de la creación, ¿verdad? Por ejemplo. El séptimo viene a ser el día de la bendición de Dios. Entonces hasta 70 veces 7, no solo 7, sino infinidad, por así decirlo, de veces. ¿Ya? Y para ejemplificar esto del perdón, cómo funciona, porque yo también debo de perdonar, Dios les da una parábola que conocemos como los dos deudores. Entonces le empieza en el versículo 23 diciendo, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y los llamó. Entonces, a uno que debía, le dice el 27, el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Eso ejemplifica a nuestro Padre Celestial, que a nosotros nos suelta de castigo y nos perdona nuestra deuda en Cristo. Cristo paga esa deuda por nosotros, ¿no? Entonces, ahora yo en honor debo también ahora perdonar a mis consiervos. Y esto es lo que este hombre no hizo. No perdonó a otro que le debía a él. Y dice el versículo 32. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debíais tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Esas son las palabras de Cristo para nosotros. Y por eso en el Padre Nuestro, la oración que leímos ya también aquí en el Evangelio según San Mateo, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos también a nuestros deudores. Y si yo no perdono, nuestro Padre Celestial no nos va a perdonar a nosotros y nos va a cobrar la deuda original del pecado, que a lo mejor ya te perdonó, pero si tú estás guardándole rencor a alguien y no le perdonas y no se ponen de acuerdo, todo esto por eso dice venía relacionándolo el Cristo para llegar a este punto del perdón, ¿ya? Dice el 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Así que no es ese perdón que sale de los labios para afuera, sino que dice que tiene que ser el perdón de todo corazón. Y perdonar no es olvidar, ¿eh? Tú te acuerdas, pero cuando perdonaste ya no tienes ese rencor, ya no tienes esa cosita aquí que te amarga la vida, sino que ahora simplemente dices, bueno, pasó,
pero somos hermanos en Cristo y así como el Padre me perdonó a mí, yo también perdono. Y bueno, de ahí el Señor dice que se alejó de Galilea y se fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán, en el capítulo 19, ya para terminar en esta lectura, y habla sobre el divorcio, ¿ya? Le preguntan los fariseos queriendo tentarlo y la respuesta de Jesús, voy a leer del 5 en adelante, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y para mí una enseñanza, porque ya mis hijos son todos grandes, entonces yo digo que Dios me ayude a ser esta mujer obediente a la palabra de Dios, que cuando mis hijos se casen y tengan mujer, yo no quiero estar ahí de metiche en el matrimonio, sino que entienda que la orden de Dios es que el hombre, bueno, también puede ser la mujer, deje a su padre y a su madre y se una a su cónyuge. Ellos forman un hogar donde ya no tengo por qué estarme metiendo, ni dando ideas, ni opiniones que no me pidan, ni consejos que a lo mejor no son bienvenidos, sino que dejarlos a ellos ser una sola carne, ¿no? Respetar. Entonces es enseñanza para mí también. Dice el 6, así que ya no son dos, ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Así que si hubo una bendición de Dios, si ya están juntos por decisión y por voluntad de Dios, decisión personal y luego voluntad de Dios también, ¿verdad? Y la bendición de Dios, eso ya no se disuelve. A pesar de que supuestamente demos carta de divorcio en esta tierra, ante Dios eso sigue vigente con una sola excepción y la vamos a leer adelante. Dice aquí el versículo 8, Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Cuando la persona se divorcia, exceptuando lo que vamos a leer enseguida, es porque se endureció el corazón. No, yo no le perdono. ¿Y cómo se atreve? ¿Y qué cree que me va a pasar a traer? ¿Que va a abusar de mí? O yo que sé que tantas cosas a veces decimos. Y es que el corazón se endureció por la dureza de vuestro corazón. Porque a veces no sabemos perdonar. Lo que venimos leyendo anteriormente, ¿verdad? Cómo se relaciona. Porque no sabemos entender o comprender a nuestro cónyuge. Entonces, eso es por el motivo que fue Moisés el que permitió dar carta de divorcio, más no Dios. La historia dice que eran tan duros de corazón que un hombre le podía dar carta de divorcio a su esposa simplemente porque le quedó la comida muy salada. Hasta ese punto habían llegado de tan superfluos que eran para cualquier motivo era suficiente y válido para divorciarse. Mas dice aquí el Señor Jesús en el versículo 9, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, y aquí viene la excepción, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. También le voy a incluir, ¿ya? Así que si tú eres un hijo de Dios, conoces a Dios y estás casado, te quedas casado. Y si te divorcias porque fue por fornicación, o en este caso porque te fueron infiel, no te puedes volver a casar. Dice aquí que si te casas con otra, adulteras y haces adulterar a la otra persona también. Haces caer en pecado a otra persona. Qué tema con Dios tan así, que es Dios tan estricto y tan exacto en sus mandamientos, ¿no? Entonces, no hay problema. El problema no era que se divorciaran, el problema era que ya no se podían volver a casar porque cometían adulterio al volverse a casar. Bien, ahora me voy a ir hasta abajo donde habla sobre la bendición de los niños, ¿ya? Que Jesús dice en el versículo 14, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Como padres, nuestro deber no es ni siquiera dejarlos, sino ahora motivarlos, empujarlos, por así decirlo, a que vayan a Cristo, que conozcan de Dios, ¿ya? Yo, por ejemplo, recuerdo aún cuando niña, a pesar que nací en un hogar donde mis padres se decían ser católicos, que eran de los que nomás íbamos a la iglesia una vez al año a lo mejor, cuando alguien me invitaba a ir a una iglesia, independientemente de la religión que fuese, mi mamá nos decía, y recuerdo sus palabras, hija, vayan. Ella preguntaba primero, lógico, ¿no?
vayan, hija, decía, ahí adoran a Dios Padre, Dios Hijo, Dios y Espíritu Santo, entonces ahí está Dios, pídanle a Dios por mí. Ella no iba, tenía sus creencias, pero no nos impedía a nosotros llegar a oír la palabra de Dios, ¿ya? A oír de Dios. Así que no le impidan, padres, a sus hijos llegar a la casa de Dios. A veces los papás estamos cansados del trabajo. Ay, no, hoy no quiero ir al culto, hoy no quiero ir a la iglesia. Y nuestros niños están, vamos, ay, al rato, mañana, después, porque yo no tengo ganas de ir o porque yo tengo otros planes para el día domingo de tal de ir a la iglesia con nuestros hijos. Así que no le impidan a los niños el llegar a acercarse a Jesús, porque de ellos es el reino de los cielos, dice la palabra. Bien, y ahora después de eso, la siguiente sección que empieza en el versículo 16 es una situación que pasó con un joven rico que cumplía todos los mandamientos y que él quería entrar al reino de los cielos, que cómo le hacía. Y después de que él responde, Jesús le dice en el 21, si quieres ser perfecto, anda, vende todo, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. 22. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. 25. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Por qué? Por la riqueza en sí. Lo que hay que entender, y yo no lo conocía esto, es que la cultura de ellos era como que pensaban que, y efectivamente es así, que Dios es el que bendecía, pero que Dios solo bendecía a la gente perfecta que ya iban camino a los cielos con todo y zapatos, como decimos en la expresión mexicana. Entonces, ser rico era señal de santidad para ellos. Tener posesiones era significado de privilegio de Dios. Dios ya te bendijo porque tú eres escogido de Dios y ya tienes el cielo ganado, poco menos que. Yo lo puedo equiparar hoy en día que muchas personas empiezan a idolatrar a los pastores, ministros, apóstoles, como quieran llamarlos, y se creen que esa gente por el título ya tienen el cielo ganado. Y que Dios dijera en este momento, más difícil es para un apóstol entrar a los cielos que un camello pase por el ojo de una aguja. Diríamos, pues entonces, ¿quién va a ser salvo si ni los apóstoles se salvan? ¿Sí me entendió? Entonces, a eso se refería, ¿no? Cuando le dice, que los discípulos dicen que se asombraron diciendo, ¿quién entonces podrá ser salvo? Era por eso, no era por el dinero. Y cuando el Señor le dice, vende todo lo que tienes, es porque él se tenía que despojar de lo que en su corazón este varón creía, que él se creía que por esas posesiones, equivalente a por tener la bendición de Dios, el privilegio, el sello de Dios en su vida por medio de las posesiones de que él era un hombre perfecto, salvo y demás, deshacerse de eso, no, ¿cómo? Era deshacerse hoy en día del título de apostolado, de ministro o de pastor, ¿sí? Por eso se fue tan triste este hombre. Y yo no lo entendía hasta que no me explicaron un poquito sobre lo que era la creencia cultural del momento y la pude equiparar a muchas creencias que hoy día veo en nuestros días, ¿ya? Entonces, cuando Jesús entonces les dice en el 29, y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Se trata de que Dios quiere que nos hagamos ermitaños y dejemos desamparados a nuestros padres y que el que tiene mujer la abandone y se desobligue de sus hijos. Es que cuando ponemos nuestro corazón en estas cosas y pensamos que porque, pues yo debo ser tan santo y tan bueno, que Dios me ha bendecido con la familia perfecta, me ha dado posesiones, mi mujer es la bendición más grande de Dios o mis hijos, y empezamos a verlo de esa manera. Y no los dejamos en el sentido de soltar aquella creencia a la cual muchas veces nos aferramos y empezamos a idolatrar
las bendiciones que Dios nos dio en lugar de al Dios que nos las dio, estamos en un problema. Entonces, cuando dejamos esas cosas, no significa desobligarlos de ellos, ¿no es cierto? O abandonar, porque acabamos de leer que Dios no está permitiendo que abandone un hombre a su mujer. ¿Cómo se va a contradecir Jesús mismo? ¿No? Imposible. Pero cuando están metidos en el corazón y no los soltamos del corazón, como en la historia de Abraham con su hijo Isaac, ¿verdad? Que leímos en Génesis, y deja esas cosas de lado, Dios le va a dar aún más, 100 veces más, dice, y heredará la vida eterna. Recibirá mucho más bendición de parte de Dios cuando pongo a Dios en primer lugar en mi corazón, ¿ya? Así que esto sería lo que yo te puedo compartir en este día. Espero te sea de bendición y que el Espíritu de Dios siga hablando a tu vida como lo hace ciertamente conmigo. Me sigue hablando aún después de que comparto y leo yo la Biblia. Y pues bueno, sígueme para que puedas estar pendiente y que Dios te bendiga. Hasta la próxima.